tal amigos? ¿Cómo están? Los estamos saludando de nuevo con mucha alegría. Misael, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como dice Sergio, pues estamos aquí de vuelta, gracias a ustedes. Otro miércoles con el gusto de saludarlos. Y bueno, comencemos. Nos trae muy enojados o desconcertados. Bueno, no, quizá ese enojo de que las autoridades piensen que seguimos cayendo en las mismas mentiras, ¿no? Me refiero al cambio de semáforo, que ya no sé de cuántos colores ya tenemos o no sé ni en dónde nos ubicamos, ¿no? Pero bueno, hacemos un recuento. El pasado 4 de junio, las autoridades federales y de la Ciudad de México anunciaron que cambiaba, afortunadamente, para semáforo verde por la cuestión de la pandemia, del COVID, y para la reapertura de nuevas actividades y de todo lo demás. Obviamente con la cuestión de que 2 días después, o sea el día 6 de junio, habrían elecciones. Esto permitiría que todos podríamos ir más confiados a ejercer nuestro voto y a elegir a nuestros representantes. El día 7 de junio entraría en vigor ese semáforo verde, que quiere decir o significa que ya la pandemia iba mucho a la baja, que no había hospitalizaciones y un riesgo de contagio mucho menor, ¿no? Exactamente. Así es, sí, tal cual. Era, bueno, a mi punto de vista creo que fue plan con maña para que pues la gente pudiera salir y votar, que es lo único que al gobierno le importaba. Perdón que te interrumpa. Sin contar que el día lunes 7 de junio regresaban a clases presenciales los niños en la Ciudad de México y en gran parte del país, ¿no? Así un es. Punto más que agregar. Exactamente, igual, lo mismo. O sea, creo que si bien sí era importante las votaciones, creo que hasta cierto punto era más importante, o es más importante, la salud de la gente que esas votaciones. A mi parecer, digo, yo no sé mucho de política ni nada, pero creo que sí pudieron haberla alargado, haber esperado un poco para que se hiciera esto. O a lo mejor no pasarnos directamente a semáforo verde para 2 semanas después volvernos a regresar. A lo mejor no estamos en rojo, pero pues para allá vamos. Quizá la molestia es de que de un día para otro saben que ya no hay contagios y pueden salir a votar, ¿no? Pueden salir regresamos a clases normales, cuando 2 semanas después estamos en la semana que es del 21, cambia el semáforo rojo, ¿no? Anunciaron la semana pasada, el viernes pasado, que se cambia, a semáforo amarillo. A semáforo amarillo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es posible que en 2 semanas estén jugando con esa distinción de que ya no hay contagios, de que ya no hay riesgo pandémico, cuando, pues no sé, todo parece una burla, ¿no? Exactamente, yo creo que esa es la inconformidad. No tanto a lo mejor, como dices, que regresemos al semáforo amarillo, sino, como bien lo mencionas, el hecho de que pues estén jugando de esa forma. O sea, el gobierno tal vez no haya estado dando cifras de las hospitalizaciones y todo, pero pues entre la misma localidad pues se conocen los casos de COVID que siguen a la alza. O sea, no solamente en la comunidad, vamos a hacer como objetivos, están las estadísticas. Fue posible que el lunes 7 de junio regresaban a clases y 2 días después ya había noticias a nivel nacional del contagio de alumnos que se presentaban a las escuelas, ¿no? Y los casos han ido en aumento. Tal es así que el viernes pasado se suspendieron de nuevo las actividades presenciales en las escuelas. Entonces yo digo que también era una medida innecesaria porque literalmente les quedaba un mes de clases. Entonces, ¿para qué arriesgar a niños con esas cuestiones que ni siquiera tenemos certeza ni de contagios? Porque ya no sabemos con las estadísticas, ¿no? Uh-huh. Existen números, existen estadísticas, pero no sé hasta qué tal grado creemos. Creo que esta generación es lo positivo que estamos teniendo, que ya no creemos ciegamente en eso que nos están aportando, sino ya estamos más informados a través de las redes sociales, de las benditas redes sociales, que nos permiten ver las incongruencias o las inconsistencias de las que antes, pues, no sé, o seguían con los ojos cerrados las generaciones pasadas. Entonces, quizá ya deberían dejar de tratarnos como unos seres no pensantes, o como que no nos vamos a dar cuenta, o que no pasa nada, cuando ya se nos cayó, o se nos va cayendo poco a poco esas ventas, ¿no? Y esto es un tema, o sea, en muchos otros temas, claro. Por supuesto. Exactamente, como bien lo dices, es un tema solamente de muchos que hay, y con los cuales, pues,
los gobiernos pues han estado jugando o manipulándolos a su antojo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, leía testimonios de madres de familia que iban a mandar o que no quisieron mandar a sus hijos a la escuela porque en primera la SEP mandó un comunicado en donde el regreso a clases era voluntario, lavándose totalmente las manos, ¿no? De esa cuestión, porque si llega a pasar algo, pues literalmente era culpa de mamá, de la mamá o del papá, porque los mandó voluntariamente, ¿no? Si bien los maestros ya están vacunados, no pueden arriesgar a, ¿cuánto te gustan? 50 niños por salón, ¿qué es él? Es que esa es otra incongruencia, o sea, vacunaron, al personal docente, pero ¿y los niños? O sea, si no hubo vacunas para ellos, ¿cómo es posible que los arriesgaran de esa forma para regresar? Sin protocolos en las escuelas, sin siquiera agua en las escuelas, ¿no? Ni siquiera hay agua en las escuelas. ¿Cómo pueden garantizar las medidas sanitarias básicas para regresar a las actividades normales? Exactamente, sí, como bien lo dices, y tienes toda la razón ahí, que también está el otro lado de la moneda, ¿no? Ok, uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que las autoridades hayan dado luz verde para que los niños regresen a la escuela? Pero déjame decirte otra cosa, o sea, las plazas comerciales, los cines, ya están abiertos, o sea, para niños, los niños ya pueden entrar, entonces, también por otro lado, pues es como que esa incongruencia, ¿no? O sea, si ya pueden entrar ahí, pues ¿por qué no pueden ir a la escuela? Que de cierta forma, pues, se supone que entre comillas tendría que ser un lugar, pues, más seguro, ¿no? Entonces, insisto, si hay mucha incongruencia, tal vez, como lo dices, ¿no? O sea, a un mes de que acabe el ciclo escolar, creo que no era necesario que hicieran tanto revuelo y tanto de que, ay, por fin ya van a regresar a clases presenciales para solo un mes. O sea, la verdad es que se hubieran aguantado ya hasta el otro ciclo escolar. O sea, si todo este año, prácticamente más de un año, ya nos le echamos así, pues ¿qué costaba esperar todavía un mes más a que terminara el ciclo escolar y que nos quedáramos en esa medida? Y si tuvieras que apostar, si te dijeran, hay dos opciones y tienes que apostar a una vía, en donde la primera es, o nos vamos de regreso al semáforo rojo por el festejo de las fechas importantes, acabamos de pasar el Día del Padre, no sé, a muchos se van a juntar por esta celebración de la marcha del orgullo LGBT, y entre otros festejos, perdón, o vamos a regresar a semáforo verde y no va a haber otro riesgo de contagio. ¿Por cuál apostarías? ¿A qué camino vamos? Mira, si hubiera estado en mis manos, híjole, yo encierro a todos un mes hasta que esto acabe. Pero llevamos un año, se supone, encerrados. Pero no encerrados bien, porque entre que sí y que no, se ha permitido prácticamente de todo. En otros países tal cual hubo toques de queda, y aquí no. Yo siempre, mira, estoy muy de acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasaría con la señora que vende pues sus tamales? El señor que sale el obrero que sale todos los días a buscar el pan, sí, que van del día al día. ¿Qué pasa con ellos si se quedan encerrados totalmente? Estoy totalmente de acuerdo con eso, y esa es justamente lo que iba. O sea, hay que entender esa situación también, pero ¿estás de acuerdo que a lo mejor hubiera sido duro, hubiera sido difícil estar viviendo un mes tal cual en esa situación, a estar más de un año que estamos sobreviviendo? Porque es esa gente, como tú dices, la señora de los tamales, el señor que está saliendo a conseguir para llevar a su casa el sustento, o sea, ha sufrido todo este año y medio prácticamente que ya vamos. Y hubiera sido a lo mejor sufrir nada más un mes, pero las cosas hubieran ido disminuyendo y a lo mejor ya hubiéramos estado en semáforo verde. ¿Desde cuándo? Sí hubiera sido pesado, porque hubiera sido un mes a lo mejor encerrados. Pero insisto, de un mes a más de año y medio que llevamos entre que sí y que no, es estar alargando todo. Que la otra situación es, los demás países, en muchos casos, sus gobiernos les condenaron rentas, subsidios en impuestos, y aquí no. O sea, la verdad es que yo siento que el gobierno en el país no apoyó a la sociedad para poder llevar esta pandemia como pues lo mejor posible. Bueno, yo creo que hay una diferencia. En primera, no nos podemos comparar con países a lo mejor de primer nivel, que quizás a los que te refieres. En segunda, yo creo que también es una parte culpable de nosotros, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay gente que sí se preocupa, se encierra,
y pues por miedo en primera a su salud, ¿no? Pero si te volteas a ver a estos 18 meses que llevamos casi así, y ves a las noticias en donde organizan fiestas en Ecatepec de 200 en una casa, en un lugar reducido, en donde los tianguis nunca estuvieron vacíos, en donde las plazas abrían 10, 12, 2 horas, 3 horas, y la gente estaba repleto. Entonces también es un problema cultural, ¿no? Yo, en mi forma de pensar, tampoco no es, sí es gran parte de las decisiones del gobierno, pero también tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Entonces, digo, en conclusión, para mí, estos temas sí son de relevancia, pero son cuestiones que nos deberían de servir para cambiar culturalmente nuestra mentalidad, ¿no? En donde ya debemos de dejar de ser un país, una sociedad con cultura estancada, de que todo lo queremos que lo resuelva papá gobierno, de que todos, y sí, para eso votamos y elegimos a los representantes. Pero nosotros tenemos que exigir esa responsabilidad con otras medidas de pensar, con otras maneras de actuar, ¿no? Que a lo mejor si dices, si el gobierno no me está dando algunas medidas, como encerrarme, pues entonces de verdad nadie sale. Y eso lo deberíamos de pensar, no hay que esperar a que den un toque de queda para que nadie salga, ¿no? Sí, como lo dices, es que en eso tienes mucha razón, o sea, debió de haber sido 50-50. Es responsabilidad del gobierno poner medidas a lo mejor drásticas hasta cierto punto, pero que hubieran sido efectivas, y el otro 50% pues le toca a la población, ¿no? Ok, si el gobierno no está dando un toque de queda, bueno, yo no voy a salir, no voy a exponerme, no voy a exponer a los demás, y creo que, como bien lo dices, es mucha falta de cultura y de responsabilidad en nosotros, ¿no? Y la prueba más clara es que el gobierno ya había dicho no, por ejemplo, a la marcha gay que se va a realizar, ya había dicho que no. Y en redes sociales se están haciendo invitaciones a la marcha. Siento que yo, que pertenezco a la comunidad LGBT, o sea, estoy, por ejemplo, en total desacuerdo con esa parte, porque volvemos a lo que estábamos diciendo, es 50-50. Si el gobierno no te está dando la solución, pues la solución la voy a tomar yo. Y una parte de mi responsabilidad es ser responsable también con los demás. Claro. Entonces, creo que ahí sí, al menos como hablando en específico con la comunidad LGBT, y no todos, porque no todos son así, pero creo que sí nos falta trabajar más en cuidarnos y sobre todo en no ni exponernos ni exponer a los demás. Claro que sí. Bueno, esperamos sus comentarios de cuál es su opinión y desarrollenla háganoslo saber, ¿no? En las redes sociales, en las diversas redes sociales que se presentan acá, y esperamos leerlos a todos y que tengan mayor participación. ¿Sí? Así es, pues como bien dices, ojalá y nos sigan comentando qué opinan ustedes de este tema tan controversial de el cambio de semáforo, y ustedes de quién creen que es la responsabilidad del gobierno o de nosotros como ciudadanos. Y la otra, pues ayúdenos a comentar de qué tema les gustaría que habláramos, si les gustaría que habláramos de alguna situación en específico, pues para que vayamos preparando también el tema. Claro que sí. Me dio mucho gusto saludarlos y estar con ustedes, y nos vemos a la siguiente. Bye.